ejercicio presentaremos un escenario ficticio que busca imitar un caso real. Hemos creado este ejercicio para motivar el proceso de aprendizaje a lo largo del programa. No es un caso real, pero durante esta presentación trataremos de hacerlo parecer auténtico para darles un contexto enriquecido. Comencemos. Construimos una simulación de una epidemia de fiebre aftosa en porcinos en un país ficticio llamado Musland. Los modelos de simulación son representaciones dinámicas de la realidad. En este caso, simplemente creamos una población que no existe en la vida real. Luego, simulamos cómo se distribuiría una epidemia de fiebre aftosa en esta población. El resultado es entonces similar a lo que esperaría encontrarse en cualquier servicio veterinario de una región que investiga una epidemia. Es decir, una base de datos con la localización de las granjas, algunos datos demográficos y, en casos de que haya sido infectada, la fecha de infección. A lo largo de todo este programa, revisitaremos este caso para aplicar las herramientas analíticas que aporten cada uno de los cursos, fomentando así un análisis sistémico y una mirada crítica de la propia práctica profesional. Comencemos entonces recordando los hechos fundamentales acerca del virus de la fiebre aftosa. La fiebre aftosa es una enfermedad causada por un virus de la familia Picornaviridae, uno de los más pequeños que existen, del género Aftovirus, y en realidad está conformada por 7 subtipos diferentes que reciben el nombre de serotipos. Estos 7 tipos diferentes son particulares en el sentido de que no ofrecen inmunidad cruzada entre ellos, por lo tanto, se comportan como si fueran 7 enfermedades distintas. Existen vacunas que pueden ayudar a su control, pero estas vacunas primero no funcionan entre distintos serotipos e incluso dentro de los serotipos existe una gran variabilidad de tal manera que no necesariamente una vacuna que protege contra una determinada cepa dentro de un serotipo lo hará contra otras cepas. Los animales susceptibles tienen la particularidad de ser todos aquellos con pezuña hendida, incluyendo los camélidos. En el continente americano, los animales de mayor importancia en el mantenimiento de la enfermedad históricamente han sido los bovinos. En menor medida, algunas epidemias han afectado a otras especies, pero con gran diferencia, la especie más comúnmente afectada ha sido la bovina. Las lesiones son muy características, particularmente en zonas endémicas. Sigue un ciclo de entre 7 y 14 días, típicamente aguda, que se caracterizan por vesículas en la cavidad oral, en la glándula mamaria y en las pezuñas. Esto hace que los animales típicamente les cueste caminar, movilizarse, alimentarse, y por lo tanto existen pérdidas importantes desde el punto de vista de la morbilidad y asociada con la producción. Pero la mortalidad es muy baja, con excepción de los animales jóvenes que suelen sufrir mortalidades como consecuencia de afecciones cardíacas principalmente, en ausencia de inmunidad. La transmisión se da principalmente por contacto directo a través del movimiento de animales. En algunas condiciones, en algunos ecosistemas se han descrito algunos reservorios, sin embargo, en el continente americano es generalmente aceptado que estos reservorios no parecen jugar un papel importante en la epidemiología, el movimiento es lo más importante. En forma indirecta a través de transmisión por aire, vehículos contaminados, ropas o instalaciones. En general, en las últimas décadas se ha progresado muchísimo el control global de la fiebre aftosa. El continente americano pasó de tener grandes territorios infectados por la enfermedad a prácticamente, como podemos ver, encontrarse libre en casi su totalidad, con Centroamérica y Norteamérica y las islas del Caribe libres, sin vacunación. Algunas zonas de Sudamérica también libres sin vacunación, vastas zonas libres con vacunación y algunas áreas en las que todavía queda progresar un poco en su control. Pero como pueden ver en este gráfico, el continente americano ha progresado muchísimo comparado con el continente africano y el continente asiático, por ejemplo. Una gran pregunta que nos surge al ver esta enfermedad, una enfermedad que no es zoonótica, que causa grandes pérdidas relacionadas con el comercio, es por qué el mundo le ha dado tanta importancia, y esto es un aspecto que es interesante discutir con mayor profundidad. ¿Por qué la fiebre aftosa es tan importante? Porque es una enfermedad que, sin ser una zoonosis, despierta tanta atención y es tan importante para los servicios veterinarios. Para conocer un poco más acerca de la importancia de la fiebre aftosa, viajamos a Río de Janeiro, al laboratorio de referencia
Estamos con Alejandro Rivera. Alejandro es veterinario, epidemiólogo chileno, con muchos años de experiencia en el trabajo de fiebre aftosa y actualmente coordina el laboratorio de enfermedades vesiculares, específicamente aftosa, en Panaftosa. Alejandro, ¿por qué, para hablar un poco de fiebre aftosa, nosotros revimos ya un poco las características principales de la epidemiología de fiebre aftosa? Y bueno, entendiendo que no es una zoonosis y su efecto en cuanto a pérdidas directas es limitado, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué los países se han concentrado globalmente, no solamente de Sudamérica, se han concentrado tanto en fiebre aftosa? Bueno, es interesante tu pregunta porque eh, justamente las características iniciales con las cuales se describe fiebre aftosa aparentemente la hace como una enfermedad digamos, de menor importancia. Pero no debemos olvidar lo siguiente. Uno, que esta infección afecta a las más importantes especies productivas no aviarias de la ganadería, ¿no? Si usted excluye las aves, todas las otras especies se afectan, ¿no? Principalmente los bovinos, los pequeños rumiantes, los cerdos en todas partes del mundo. Entonces, no hay una enfermedad que tenga ese espectro, ¿no? de especies involucradas como pues, su efecto patógeno. El otro elemento que tenemos que también la hacen más compleja es que es causada por 7 serotipos, ¿no? que se agrupan incluso en pools genéticos que circulan en diferentes partes del mundo y que también hacen por cuanto más complejo la manera de combatirla. Y otro elemento que creo que es clave también y está ampliamente descrito por una serie de trabajos es que a pesar de tener una baja mortalidad es reconocidamente como la que tiene la mayor capacidad de propagación, tanto dentro de los establecimientos o rebaños afectados como también entre los rebaños, ¿no? O sea, tú en 3 a 5 días ya tienes un nuevo animal infectado y con una capacidad de transmitir a muchos otros animales. Incluso creo que acá se describe que su RO es una de las más altas que se registra para las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, eso nos lleva entonces a una enfermedad con una alta capacidad de propagación. Y yo quisiera apoyarme un poco en la parte de impacto, porque me parece interesante revisar con un poquito más de detalle y apoyarme en lo que escribió por ahí Ruston, que es un veterinario que seguramente ustedes lo conocen, economistas del Royal Veterinary College, que hizo un trabajo por allá por el 2008 para apoyar la estrategia global de fiebre aftosa que se aprobó en el 2012. Entonces, él plantea en realidad un modelo de medir el impacto por dos aspectos, por dos líneas, ¿no? Uno es lo que tú mencionas, las pérdidas directas, ¿no? Que corresponderían en este caso a dos variantes. Una que él llama las visibles, ¿no? Que son las que tienen que ver justamente con lo que vemos del efecto de la enfermedad, que al final repercuten en un menor rendimiento productivo en carne y leche, por ejemplo, y en algunos casos muerte, por ejemplo. Y también incluso le incorpora un impacto que llama él directo pero invisible, que tiene que ver cuando se afecta el área o la esfera reproductiva de los animales por causa de esta infección. Bueno, esa es una parte, ¿no? La otra línea que creo que también es importante son las pérdidas que denomina indirectas, que vienen a ser todo lo que significan los costos para el control y el manejo de la enfermedad, y las pérdidas que tenemos por menores ingresos, ¿no? Porque la zona está afectada. Y aquí en menores ingresos tenemos el no acceso a mercados, ¿no? Que para los efectos de nuestra ganadería reciben menores precios por sus productos o a menor acceso a tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ruston? Ruston hizo unas estimaciones y él, solo para poner los números, pero para decir las magnitudes que significan esto, ¿no? En el año 2008, más o menos, se estima que más o menos del orden de 20 millones de bovinos se han infectado de fiebre aftosa, 11,9 millones de cabras, 11,6 millones de cerdos, 9,7 millones de ovejas, ¿no? Siendo el impacto mayor en África, India, resto de Asia y China, ¿no? China principalmente tenemos los cerdos. En general, del 1 al 2% de la población de esta especie habría estado afectada por fiebre aftosa en ese año, ¿no? Y cualquier año según las estimaciones que hace él. Por otro lado, ¿qué tenemos? Que se aplican del orden de 2,35 billones de dosis de vacuna para su control, que es la principal herramienta del control. Y el impacto que él mide a partir de este modelo de evaluación y de las acciones de control, lo estima anualmente del orden de los 5 billones de dólares, ¿no? Que lo podemos desagregar en dos cosas. Podemos agregar lo que en costos directos o pérdidas directas serían de 2,6 billones y en costos de vacunación y costos de control 2,35 billones. Esa te da
entonces mejor una orden de magnitud de qué es lo que significa esta enfermedad a nivel global. Y yo creo que eso explica también por qué los países le ponen tanto empeño en su control. Deberíamos agregar, quizás aquí también, de que desde que se instaló por acuerdo de la Asamblea de los Países de la Organización Mundial de Salud Animal, el reconocimiento de territorios, ¿no?, y de poblaciones para poder facilitar el comercio también cobró mayor importancia, ¿no es cierto?, el impacto que tiene cuando un país o una zona no tiene un estatus reconocido, ¿no?, de esta enfermedad, y por lo tanto requiere hacer inversiones en su control, ¿no? Así que yo creo que de esa manera podría responder esta parte de esta pregunta, ¿no? Luego de este recordatorio, ya podemos presentar nuestro caso hipotético. En Muzlán, la producción de cerdos ocupa el segundo lugar entre las actividades agrícolas del país, siendo el sector ganadero más grande, aportando así el 35% del total de la producción efectiva, generando un producto económico total de 3.900 millones de dólares. Alrededor del 44% de la producción anual de cerdos del país se exporta, y vamos a pretender que Canadá es el principal importador de cerdos vivos de Muzlán, mientras que los principales importadores de productos congelados serán Japón, México, China y Rusia. En este contexto, para cualquier país o región con este perfil productivo, la aparición de fiebre aftosa con la consecuente pérdida del estatus de libre tendría efectos devastadores. Ahora nos moveremos en la línea de tiempo de nuestro brote hipotético. En la tarde del 5 de junio del 2015, John Doe, un productor porcino de las afueras de Renan, un poblado en la península de Kiri, detectó varios de sus animales con signos de enfermedad. El 8 de junio, el laboratorio confirma el caso como fiebre aftosa. Las muestras remitidas son caracterizadas como serotipo ASIA1. Mientras la epidemia evoluciona, el servicio veterinario coordina los pasos de investigación epidemiológica del brote, el seguimiento y documentación en tiempo real de los nuevos casos y las maniobras de control a ser implementadas. Las unidades de diagnóstico y epidemiología comienzan la investigación retrospectiva para intentar identificar la fuente de ingreso del virus. La rastreabilidad del caso índice permite a los veterinarios identificar el caso primario. Uno de los empleados de John criaba cerdos de traspatio para consumo propio. Reconoció haber alimentado a los animales con residuos de su cocina y que el mes pasado habían consumido embutidos secos de carne de búfalo producido en Tailandia, obsequio de un pariente que estuvo de viaje en aquel país. Para el 12 de agosto, con 16 casos confirmados de la enfermedad, el impacto de la enfermedad es notorio, fundamentalmente debido a las grandes pérdidas esperables asociadas a la enfermedad, tales como la mortalidad y la disminución de la productividad, pero también por los costos relativos del control de la epidemia y finalmente, y probablemente los más significativos, aquellos vinculados con la pérdida de mercados internacionales. El tiempo pasaba y la epidemia evolucionaba, como lo demuestra el gráfico. El 16 de febrero del 2016 se registró el último brote. Varias semanas después, las autoridades comenzaron la preparación de la documentación a ser presentada a la OIE con el objeto de recobrar el estatus. Dada la estrategia implementada, el estatus de libre sin vacunación pudo ser restablecido el 28 de mayo del 2016. Las consecuencias económicas del brote podrán ser recién cuantificadas verazmente a mediano plazo, pero estimaciones preliminares ya las caracterizan como gigantescas. El tiempo que requerirá la total recuperación de la industria